Muchísimas gracias, doctor Molano, y muy buenos días a todas, a todos los que están hoy presentes. La verdad es que estoy muy contento de estar en la Universidad Iberoamericana porque me acabo de dar cuenta que mi reseña no lo dice, luego ponemos demasiada información, pero yo también he sido profesor de la universidad varios años en diferentes niveles, entonces también me siento en casa. Muchísimas gracias por recibirme. Y como dice el título que pueden ver en la presentación, vamos a hablar de dos cosas, de adopción y de IA responsable, porque son dos temas fundamentales, son dos temas muy importantes. La inteligencia artificial, eh, podemos hablar de no solamente de una inteligencia artificial, podemos hablar de muchos tipos de inteligencia artificial, de muchas funciones, pero sobre todo finalidades y propósitos que le debe de dar quién, el ser humano. Yo recuerdo en los primeros días cuando ingresé a la compañía en la que trabajo, Microsoft, de lo cual me siento sumamente orgulloso, que le pregunté a un ejecutivo si, estamos hablando hace 8 años, yo le preguntaba cómo iba el desarrollo de inteligencia artificial por Microsoft. Y me contestó muy tajante, me dijo, no digas eso, no es inteligencia artificial, solamente habla de inteligencia artificial responsable. Y se me hizo un poco, tal vez exagerado la expresión de poner ese adjetivo. Sin embargo, estos 8 años lo he entendido y por eso estoy aquí, porque el tema me apasionó y en mi trabajo yo levanté la mano para pues estar en estos temas, de acuerdo también obviamente a mis funciones, mis responsabilidades, pero es toda la diferencia. Eso en cuanto a responsable. Y en cuanto a adopción, que es el cierre de esta plática, voy a adelantarles un poco lo que vamos a ver, pero hay datos sumamente interesantes recabados a nivel internacional con análisis estadístico, que hay una correlación entre lo que va a ser en el siglo XXI el desarrollo de las naciones o que no se desarrollen las naciones directamente relacionado con el grado de adopción que tengan los países. Entonces vamos a revisar esos dos temas y vamos a ir recorriendo esta presentación juntos con un primer tema que hablábamos hace un momento en el pasillo de lo que es la promesa de la inteligencia artificial. La promesa sumamente relevante, ver los aspectos positivos que nos está ofreciendo, que además yo creo que todos lo entendemos o la mayor parte hay consenso a nivel mundial, que no es opcional. Una tecnología que se ha desarrollado, que se descubre y que ya está en nuestro día a día, en todas las actividades que realizamos profesionales, sociales, de entretenimiento. La verdad es que dependemos de la tecnología y la inteligencia artificial está embebida pues, en casi todas las aplicaciones que estamos utilizando y cada vez más y a una velocidad vertiginosa. Entonces, es algo que tenemos que conocer, es algo que tenemos que utilizar, pero sobre todo utilizar a nuestro favor. Por eso la promesa tiene ejemplos muy claros y contundentes que a mí me gusta recordar el tema de la medicina, ¿no? El tema salud. ¿Qué mejor que la inteligencia artificial se utilice para que las personas, los seres humanos, tengamos mejor calidad de vida, tengamos mejor acceso a la salud, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy bueno que de hecho viene citado en un libro de Henry Kissinger, que falleció hace poco. Él era un geopolítico muy importante, trabajó para el gobierno de Estados Unidos y en sus últimos años vio la importancia de este tema para todo el entorno internacional y tenía toda la razón. Y el ejemplo que él cita es un ejemplo de Microsoft y el MIT trabajando en conjunto, donde abordan una problemática que tiene la humanidad, todavía tenemos, y es la crisis de resistencia bacteriana. Ustedes saben que las bacterias, como seres vivos que son, han aprendido también evolutivamente a defenderse pues, de las sustancias que hemos utilizado los humanos para defendernos de ellas, ¿no? Que son los antibióticos. Sin embargo, como todo en exceso hace daño, como todo en exceso desordena, el uso desmesurado de antibióticos, sobre todo para ganado bovino, incluso también como receta médica, pues ha provocado que las bacterias ya no se mueran, digamos, a la primera, ¿no? Ya aguantan. Ahora, este que ya aguanten las bacterias, pues tiene consecuencias gravísimas porque había enfermedades que ya estaban controladas mediante antibióticos que resurgen a nivel mundial y empiezan a cobrar vidas. Ese es un problema muy grande. Gente se estaba sobre todo muriendo, pero todavía sucede. Y los científicos, las mentes más brillantes, buscan un nuevo antibiótico, un super antibiótico, pero se dan cuenta que es
casi imposible porque tiene que haber una combinación de moléculas para poder dar con el antibiótico que requiere pruebas y pruebas y pruebas y toma años y años y aquí pues obviamente, como decimos en inglés también, time is of the essence, o sea, son vidas las que están en juego y entonces no tienes el tiempo para encontrar esta cadena proteínica de moléculas, pero con la ayuda de la inteligencia artificial y con este experimento que se hizo entre Microsoft y el MIT, se descubre un superantibiótico en un tiempo récord que a las mejores mentes no lo habían visto. No se les había ocurrido irse por esas combinaciones, no estaban ni siquiera en los planes. Los mejores mentes científicas. Ahí es donde la inteligencia artificial nos está ayudando para que con nuestra inteligencia natural nosotros podamos tener un superpoder y encontrar esas soluciones que estamos buscando para ayudarnos como humanidad. Al superantibiótico se los cuento nada más como anécdota para quienes conozcan a Stanley Kubrick y su obra, es un gran director, últimamente se ha resurgido, ya tiene décadas que no está activo, falleció, pero en el siglo XX todavía tuvo muchas películas icónicas, una se llamaba Odisea 2001 del espacio, y en esa película había una computadora que se llama HAL, y HAL es muy mala y se revela contra los humanos. Yo sé que no les voy a hacer un spoiler porque ustedes o ya la vieron o saben que esta película lleva 40 años en YouTube, ¿no? Pero, bueno, YouTube no, pero desde que existe YouTube está ahí, ¿no? El tema es que en venganza a Hulk se le pone Halcin al superantibiótico, ¿no? Entonces es una reflexión, cómo la tecnología puede ser utilizada en nuestra contra, como en ese ejemplo de esta película de ciencia ficción, donde las máquinas no necesariamente o los sistemas hacen lo que el humano quiere o necesita, y aquí es totalmente lo opuesto. Por eso es que le ponen este nombre icónico, este superantibiótico. Ese es un caso muy bueno donde hay un problema, se identifican patrones con ayuda de algoritmos, con ayuda de supercómputo, y se resuelve para beneficio de la humanidad una situación que de alguna manera nos identifica que es la gran promesa. Y la otra gran promesa que tenemos a mano, pues es el cambio climático, ¿no? Que no, los mismos humanos hemos provocado y los mismos humanos tenemos que resolverlo. La naturaleza, el orden natural de las cosas, nosotros tenemos que vernos como seres que somos parte de la naturaleza, no por encima de la naturaleza. Por lo tanto, hay que trabajar para ayudar ahora a que la naturaleza se pueda eh, restaurar, tomar un buen ritmo y que no se caliente el 1.7 grados centígrados que dicen los protocolos, ¿no? De Kioto, el protocolo de París, el convenio de París. Para ello, no se podría lograr si no tuviéramos la información y los datos y la medición adecuada para que logremos evitar ese calentamiento. Les pongo un ejemplo. Antes de la era de la inteligencia artificial, existió un protocolo que se conoce como el Protocolo de Montreal. Ahí la humanidad se dio cuenta, gracias a un mexicano, premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, que había un calentamiento un calentamiento, un hoyo en la capa de ozono por los fluorocarbonos, unas sustancias que se utilizaban para aerosoles, aislantes químicos, que como buenos aislantes químicos muy útiles para la industria, también aislaban el ozono y provocaban un agujero por donde los rayos ultravioleta entraban. Y digo entraban porque el agujero se cierra, y se cierra porque lo cerró la humanidad, disminuyendo 5% cada país en sus emisiones durante un largo periodo de tiempo, mediante este tratado internacional que les comento, y el problema se soluciona. Un problema gravísimo, del cual ya no estamos hablando. Gracias a Dios, estamos ya en otra etapa. El problema del calentamiento global es muchísimo más peligroso, mucho más fuerte que incluso que el agujero en la capa de ozono. Pero las mediciones ahora las podemos hacer si utilizamos la tecnología a nuestro favor. Imagínense, para poder calcular emisiones de carbono de individuos, de organizaciones, de empresas, de países, que establezcamos cuáles son los porcentajes que no debemos de emitir a nivel individual y colectivo, pues necesitamos la ayuda del supercómputo y para eso hay una supercomputadora planetaria que utiliza inteligencia artificial. También es un proyecto en el que Microsoft colabora, incluso lidera en muchos sentidos. Y ahí es donde la inteligencia artificial nos puede servir como la gran promesa que necesitamos. Ahora, como toda tecnología, como toda herramienta, y esto se ha repetido muchas veces, se puede utilizar para hacer el bien o se puede utilizar también para hacer el mal, por supuesto. Entonces también es importante que como sociedad estemos muy informados de cuáles son los riesgos y cómo van evolucionando y cómo vamos tacleando los riesgos y qué tenemos que hacer desde las cuatro hélices. ¿Qué le toca hacer al gobierno? ¿Qué le toca hacer a la academia, a la sociedad civil? ¿Qué le toca hacer al sector privado, a las empresas?
Y por supuesto, a los organismos de la sociedad civil. O sea, tenemos que colaborar en conjunto. El liderazgo es del gobierno siempre en todos los países, en todas las épocas, porque así es el orden, pero eso no significa que las demás partes no participen, no empujen, ¿no? Y tampoco que si el gobierno no está actuando, que haya pasividad. Tiene que haber una cuádruple hélice viva y activa que pueda ayudar a resolver los problemas de los riesgos. Y eso es un poco lo que vamos ahora a comentar ahora, ¿no? Yo creo que la definición de inteligencia artificial más contundente pues es la de la OCDE, las menciono, está aquí presentada, pero la OCDE dice que es un sistema basado en máquinas que tiene objetivos explícitos o implícitos y que infiere a partir de datos de entrada que recibe cómo generar información de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos reales o virtuales. Una vez implementados, los distintos sistemas de IA presentan diversos niveles de autonomía. Aquí hay varias palabras clave, pero yo quiero sobresimplificar el tema mencionando que tiene objetivos, que tiene información y lo que está haciendo de alguna manera son recomendaciones o decisiones. ¿Para qué? Para resolver un problema. Eso es básicamente el planteamiento, es tomar datos, tomar información de manera ordenada, darle instrucciones al sistema, encontrar patrones, encontrar predicciones y entonces encontramos la solución a un problema. Así es como tenemos que ver a la inteligencia artificial de una manera útil y práctica, pero al mismo tiempo también con la profundidad que esto amerita, ¿no? Les presento en la imagen a un doctor que se llamaba John Snow, un doctor inglés. Él vive en 1800, primera mitad del siglo XIX, en Londres, en la Inglaterra victoriana. Esta persona pues tenía una curiosidad nata y sabía que las enfermedades que azotaban en ese entonces tenían causas diferentes a las que la ciencia en ese momento atribuía, ¿no? Para ser muy concretos, el tema del cólera era una epidemia que era recurrente en todas las ciudades del mundo y se llevaba a miles y miles de personas en un periodo de tiempo muy corto. Y él desarrolla una teoría y piensa, bueno, esto debe ser provocado por algunos seres vivos, y piensa en las bacterias. La sociedad londinense pues lo acusa y lo persigue, le dicen que no, que son miasmas, o sea, humores malignos los que causan las enfermedades. Humor es algo como espiritual, hagan de cuenta. Así estaba la ciencia en el siglo XIX y no es hace tanto tiempo. Pero él tiene esa visión y busca de manera científica comprobarlo. ¿Y qué hace esta persona? Un sistema de rastrear cuando ocurre una ola de cólera en Londres, toma un mapa y va poniendo puntitos en los diferentes sitios donde se reportan casos de cólera. Y después, ¿qué hace? Busca, con ayuda obviamente de un compás, de una regla, y hace un trazo para tratar de buscar un punto equidistante entre los diferentes casos y encuentra algunos posibles puntos de sospecha donde puede ser el origen del brote. Después de hacer investigaciones, se encuentra esta toma de agua que vemos en la imagen, que todavía existe, que es muy famosa. Es la infame toma de agua de la calle Broadwick, en Londres. Y bueno, resulta que esta toma de agua estaba conectada a una fosa séptica y por lo tanto el agua estaba contaminada y él descubre el origen. Y no solamente prueba su teoría de las bacterias, que eso obviamente es un descubrimiento científico para la historia de la medicina sumamente importante, sino que además nos da un ejemplo a nosotros de lo que les comentaba de la definición de inteligencia artificial utilizada para el bien. Tomar los datos con los que contamos y poderlos utilizar para encontrar patrones, para encontrar información, traducirla en información, que se vuelva respuestas y que solucione un problema. En este caso, no solamente se identifica el lugar gracias a este mapa que esta persona traza, sino pues encuentra las causas por las cuales una enfermedad estaba atacando a las personas. Por lo tanto, podemos ver que aquí sin que hubiera máquinas, sin que hubiera algoritmos y sin que hubiera en ese momento sistemas, este modelo funcionaba ya para la inteligencia humana. Lo que tenemos ahora, con lo que contamos a nivel mundial, es una situación muy diferente. A lo largo del siglo XX se va desarrollando una enorme capacidad de cómputo y además el almacenamiento de datos se va volviendo cada vez más grande. Los centros de datos, los grandes centros de datos, sobre todo los de hiperescala que ahora existen, lo que conocemos como el Big Data, se vuelven útiles para hacer esto que hace 2 siglos hacía esta persona, este doctor, y es utilizar datos
para generar patrones, para buscar respuestas, para solucionar problemas. Entonces tenemos, gracias al trabajo de muchísima gente, de muchísimas personas, de grandes visionarios y de muchas empresas, que se está utilizando ya en nuestro tiempo 2026, este enorme poder informático que te da velocidad, que es uno de los temas que están desarrollando cada vez más, el cómputo cuántico del que se habla mucho, tiene su diferencia con el cómputo tradicional en una enorme velocidad, es la forma en que se procesa la información. Los datos que estamos alimentando constantemente ustedes con sus teléfonos al día de hoy van a generar una cantidad enorme de data. Yo también vamos a consumir una enorme cantidad de datos y los algoritmos que se han ido desarrollando, que han generado entonces soluciones y de alguna manera comandos mucho más sofisticados que dan lugar a la inteligencia artificial generativa que hoy conocemos y que pues ya tiene 3 años que se volvió popular, pero que no nos deja de impresionar a todos lo que va logrando en cuanto a la claridad de las respuestas que nos va dando, las conversaciones o los videos que está generando, que algunos ya son muy difíciles de distinguir entre la realidad y el video. Ya prácticamente es casi imposible si no utilizas un sistema de la misma inteligencia artificial para poder asegurarte si lo que estás viendo es real o no. Y quiero también tocar un punto importante, y sé que la Universidad Iberoamericana es un referente en estos temas, pero es la importancia de la ética, y la ética entendida como rama de la filosofía, pero además con dos vertientes, porque la ética, podemos hablar de una ética deontológica o axiomática que se basa en principios universales, los cuales son fundamentales para el desarrollo civilizatorio. Tenemos que ponernos de acuerdo como seres humanos, identificar qué cosas son malas per se, y evitarlas y poner reglas y estar en contra de lo que esté mal y no ser relativistas. No podemos decir, no, tú haz lo que tú quieras y ahí vemos. No, necesitamos tener un sistema y la ética nos da ese sistema de principios. Pero la ética además tiene una rama muy importante que es la ética aplicada. Y la ética aplicada se utiliza por las empresas de tecnología, por los desarrolladores, o se debe de utilizar por ellos para revisar casos que se conocen como casos difíciles o lo que se conoce como dilemas éticos. ¿Qué quiero decir? Hay situaciones que no sabemos a ciencia cierta si algo está bien o está mal o qué tan malo es, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener un sistema con los mayores expertos, con las personas que más estudien los temas de ética, los temas de filosofía, los temas también de filosofía y ciencia de datos, que también existen materias nuevas que ya están abordando esto, y donde haya de manera multidisciplinaria diálogo, opiniones y se lleguen a conclusiones de cuál es el mejor camino posible en determinada situación. Y esto como un hábito, como una práctica permanente que debe de ser parte del día a día y ya no solo de las empresas que desarrollan o despliegan inteligencia artificial, de las empresas y de las personas que consumimos también inteligencia artificial, necesitamos estas disciplinas para poder valorar si algo cumple con los estándares éticos o no lo cumple. Por eso se ha revalorizado la ética desde llamémosle el boom que ha habido de la inteligencia artificial generativa, y esto es algo sumamente positivo para toda la humanidad. En realidad es como una revalorización y tenemos que darle la importancia que tiene y darle su lugar a la ética, porque la inteligencia artificial debe de poner en el centro al ser humano. Esa es la clave para que tengamos una inteligencia artificial que cumpla la promesa de la que estábamos hablando y no se voltee contra las personas mismas. Aquí hay un principio muy importante que es de la innovación responsable. Todas las tecnologías requieren estas disciplinas, como les dije ahorita, con códigos éticos y con grupos multidisciplinarios de diálogo, resolución de casos difíciles, constante, permanente. Y todo esto se engloba dentro de la innovación responsable. Quienes desarrollan la inteligencia artificial tienen que adoptar este principio. Es muy claro en el pasado cómo inventos se voltearon contra la humanidad, que a pesar de que generaron cosas muy positivas, también se utilizaron en contra de las personas. Recuerden el caso emblemático de la dinamita. Alfred Nobel, que toda su vida trabajó en el manejo de explosivos y de alguna manera pues logró un diseño con la dinamita que se podía explotar minas, hacer obras que antes eran imposibles porque les explotaba a los trabajadores en las manos, literalmente los explosivos previos a la dinamita. Por eso se volvió tan popular la dinamita, porque era un explosivo relativamente seguro
de utilizarse y a pesar de que hubo accidentes y que hay una historia muy interesante en su vida, lo que podemos concluir, sobresimplificando, es que él se volvió en su momento la persona más rica del mundo, se dio cuenta que su invento pues estaba revolucionando la humanidad. Y sí, el siglo XX que conocemos lleno de edificios y autos y puentes y transatlánticos y aviones y computadoras, pues fue gracias a los minerales que tuvo acceso a la humanidad por la explotación minera que de otra manera no se hubiera dado si no hubiera los explosivos que esta persona diseña y que sirvieron para esta causa, ¿no? Fue algo muy bueno. Pero él alcanzó a ver al final de su vida también que la dinamita podía utilizarse como arma y que como arma pues era sumamente destructora y pues tuvo una especie como de mea culpa, de sentimiento de rechazo a su propio invento y es por eso que crea el Premio Nobel de la Paz, que hoy día pues es el máximo galardón que tenemos en la humanidad y de alguna manera nos da una lección histórica de cómo la tecnología debe de desarrollarse pero con innovación responsable, debe de prever las consecuencias negativas de su uso para que sus mismos desarrolladores puedan mitigarlas por diseño y de inicio. Ese es un ejemplo de innovación responsable que puede ser emblemático y que aplica a cualquier otro invento tecnológico, descubrimiento. Pensemos en el horno de microondas. Yo creo que todos utilizamos uno a diario, pero si no se hubieran diseñado con innovación responsable, esa misma energía que tiene para calentar los alimentos, pues a nosotros nos puede hacer daño. Entonces tiene que haberse innovación responsable, hacer las pruebas y que tenga la seguridad necesaria, ¿no? Ese es el principio que debe de regir también en materia de inteligencia artificial. Todo esto nos lleva a identificar cuáles son estos dilemas éticos y cuáles son los principales riesgos que podemos mencionar. No son todos, pero creo que estos agrupan los principales géneros, digamos, de riesgos. Y podemos mencionar los deepfakes. Actualmente yo creo que están dañando muchísimo ya a la sociedad, porque estos contenidos que, como decíamos, se han vuelto demasiado reales, demasiado difíciles de distinguir, pues sí se usan para cosas buenas y sí se usan de manera artística, pero también se pueden utilizar para, pues, denostar a una persona, para temas pornográficos, y eso, pues, es muy grave, ¿no? Yo creo que ahí es donde la dignidad humana, pues, sí se ve afectada y, por lo tanto, para los deepfakes tiene que haber un verdadero trabajo de la cuádruple hélice. O sea, ahí sí necesitas al Estado, necesitas la regulación, no es un tema que no se pueda regular, necesitas la cooperación, colaboración de las empresas que pueden ser capaces de desarrollar los sistemas de imágenes y de videos y de sonido. Necesitas también los usuarios, necesitas educación, necesitas también muchísimo, muchísimo trabajo con la sociedad, porque en la medida que la sociedad esté informada y aprenda también como misma sociedad a autocomportarse y regularse y dirigirse, también hay un cambio societal, ¿no? O sea, no habría deepfakes difundidos todos los días eh, entre grupos de chats si las personas no los compartieran. O sea, la sociedad tiene una responsabilidad. Entonces son la sociedad, los individuos, el Estado, las empresas, todos tienen que tener de su parte. Y ese es uno de los casos que yo creo que son más importantes para que la inteligencia artificial sea promesa y no se voltee contra nosotros. En cuanto a los sesgos algorítmicos, ustedes han escuchado casos donde por los mismos datos se vuelven un reflejo a veces de nuestra sociedad, ¿no? Hay una serie muy famosa de Black Mirror, ¿no? El de Netflix, ¿no? El espejo negro. Pues la tecnología es ese espejo negro que a veces refleja lo malo de nosotros, las cosas que ya existían antes de que hubiera tecnología. Pero con tecnología se pueden exacerbar los sesgos, se pueden perpetuar los sesgos. En la medida que los datos no se traten bien, en la medida que los datos no se limpien, y en la medida que los algoritmos no estén bien diseñados, pues una solución de un problema se puede volcar contra una persona, contra un grupo de personas. Puede discriminar, puede generar mucho daño. Hay casos de reinserción social en cárceles de Estados Unidos donde por utilizar datos que no estaban limpios, que no fueron utilizados con los estándares adecuados, digamos en pocas palabras, de manera no ética, pues estaban afectando a grupos poblacionales y de pronto tenías que para poder salir de la cárcel en un programa, pues si eras de tal raza, sí sales, pero tú eres de esta raza, entonces no sales. Es porque soy de esa raza. No, no, es que aquí tengo la información que los de tu raza suelen volver a delinquir después. Eso es lo que el sistema con los algoritmos concluyó. Entonces, si no hay control humano, si no hay supervisión humana, si no hay un buen manejo de los datos, el mejor sistema, con la mejor intención, lo único que puede lograr es este espejo negro, este Black Mirror del que estamos hablando, ¿no? Entonces,
también es un riesgo y esto depende mucho de las empresas que tengan sólido tratamiento de datos y sólidos principios éticos en la revisión de lo que sus algoritmos persiguen y cómo se utilizan, y por lo tanto eso se refleja y se traduce en nuestra vida diaria y puede afectarnos en la aplicación, no solo para una persona que busca una registración social, pero puede salir también para una persona que está aplicando para un trabajo, para una persona que está aplicando para una hipoteca. Hay diferentes casos donde puede presentarse este tipo de situaciones. El black boxing algorítmica, pues yo creo que habla de un derecho a saber por parte de la sociedad. Los algoritmos, pues, ¿qué están buscando, no? Si bien hay ciertas cuestiones que obviamente pueden ser protegidas, como propiedad intelectual, hasta cierto punto, sí hay cierta intencionalidad en un sistema que debe de ser platicado, hablado y del conocimiento de los usuarios y de las personas, porque si no, pues estamos en manos de otro grupo de personas con sistemas que los resultados que nos afectan no tenemos ninguna forma de saber a ciencia cierta de dónde vienen, ¿no? Entonces, es algo básico, pongamos un símil. Aquí estamos en una universidad, si un alumno reprueba, pues no se le puede negar la información por la cual el alumno fue considerado no aprobado. Se le tiene que dar una explicación. Es lo mismo. Decisiones injustas, predictivas, si bien para sistemas policiales y de seguridad, y aquí abarco el siguiente punto que es vigilancia indebida, es muy importante que la inteligencia artificial se utilice porque puede ayudarnos para ese control de seguridad y policial, pero no puede ir contra los derechos humanos. Esto es básico. Los derechos humanos deben ser respetados y no se puede poner la inteligencia artificial, de alguna manera, por encima, con una vigilancia indebida, de los derechos de privacidad de las personas. Y piensen en casos como lo que se da con estados vigilantes. Puede generar una especie de Big Brother, sistema panóptico. Yo tengo a todos los ciudadanos videovigilados y por lo tanto yo decido si te estás portando bien o te estás portando mal. Eso es demasiado. El Estado no tiene que tener esas facultades indebidas y por lo tanto en regulaciones que ya existen sobre la materia, como el caso europeo, eso está prohibido. Y esa prohibición compartimos que es positiva. El Estado no debe estar videovigilando a los ciudadanos con cualquier tecnología. Ahora, con estas tecnologías les es más fácil, ¿no? Entonces hay que estar pendientes. Y para finalizar este punto, yo les diría que todas las decisiones que estén tomadas por sistemas o por autómatas deben tener al humano detrás. No podemos dejar en manos de los sistemas que se tomen las decisiones. Los seres humanos somos quienes tenemos que estar detrás de esas decisiones. Hay cosas que se pueden automatizar, pero no debemos ceder nuestra humanidad o nuestro derecho a decidir, nuestro libre albedrío, a las máquinas. Y aquí un ejemplo que les pongo es en los temas de administración de justicia, ¿no? Si bien la inteligencia artificial es indispensable para mejorar los temas de administración de justicia y eficientarlos, la capacidad de decidir un juicio debe de ser de un juez humano. No podemos decidir que por nosotros decida la máquina, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo debe de haber una persona detrás en este tipo de decisiones. Y bueno, los demás aspectos que están aquí mencionados creo que ya están relativamente cubiertos y por razón de tiempo vamos a seguir con otro tema. Esto es internamente, creo que la letra es un poco pequeña, pero esta presentación se las podemos compartir, ya la tienen en la universidad, pero que ustedes vean en inglés se dice como un journey, un viaje, una trayectoria de la empresa Microsoft en cuanto a innovación responsable. Y hay puntos muy claros. En 2016 hubo una entrevista al CEO de Microsoft, Satya Nadella, para una revista llamada Slate, donde él visualizó que venía una ola muy fuerte de inteligencia artificial, así sucedió, y advirtió que teníamos que tener principios éticos más sólidos como humanidad. Hizo un listado de principios en ese reportaje, en esa entrevista, y que realmente son la base de los principios de Microsoft, pero además influyó incluso en organismos internacionales. Ese es un punto paradigmático en este viaje. En 2017 se creó un comité de ética, ya hablamos de la importancia de la ética. Se crearon grupos para definir cuáles son los usos sensibles de esta tecnología que había que atender con mayor cuidado. Se crearon equipos rojos o red teamings en el año 2018. Estamos hablando de equipos que son, digamos, los buenos pero disfrazados de los malos, simulando una especie de ataque para ver qué pasa, ¿no? Se usa mucho para ciberseguridad, también se utiliza para inteligencia artificial en escenarios hipotéticos, que te ayuda a visualizar las consecuencias negativas que pueda haber
en una determinada aplicación o sistema que quieres lanzar, ¿no? Se adoptaron los principios en ese año 2018, ahorita los vamos a mencionar. 2019 se crea el primer estándar de protocolo de cómo se debe desarrollar, probar la inteligencia artificial. Este estándar además se relanzó en el año 2022 porque también es un trabajo en progreso. Incluso las empresas más fuertes del mundo necesitan aprender, todos estamos aprendiendo porque esta tecnología va rápido, entonces hay que tener la humildad también de reconfigurar el camino. En el 2019 se creó una oficina de inteligencia artificial responsable, que ahora les voy a dar un dato bien interesante sobre esa oficina de inteligencia artificial. Solamente les adelanto que no es una oficina más en la empresa. Y en los años subsecuentes, bueno, pues se ha trabajado incluso en temas de gobernanza de la inteligencia artificial. Se ha colaborado no solamente en Estados Unidos con los compromisos que en ese entonces estaban haciendo con la Casa Blanca, sino en grupos como el G7, el G20, el proceso de Hiroshima, la regulación de la Unión Europea, con la UNESCO, etcétera. Hay una serie de organismos internacionales y de gobiernos donde la empresa Microsoft trabajamos de cerca con la autoridad, con think tanks, con ONGs, para buscar este uso responsable de la inteligencia artificial. Ese es el objetivo de la empresa y se lo toma muy en serio, afortunadamente. Y por eso es que se crean estos principios que se basan en las ideas que el señor Satya Nadella en su momento visualizó. Y podemos hablar del principio de equidad, podemos hablar fiabilidad y seguridad, privacidad y seguridad también, inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Sobre el principio de equidad, ya hablamos de la discriminación. No puedes tener un tratamiento que tenga sesgos. Tienes que revisar los algoritmos, tienes que revisar los datos para que los resultados de los sistemas, de los procesos, no vayan contra las personas. En cuanto a fiabilidad, tenemos que hablar de pues, lo que es el manejo de los datos también. Es muy importante el manejo de datos y que los sistemas no se caigan, que los sistemas de los cuales dependen las personas puedan seguir, no digamos que se le puede echar la culpa al sistema porque ya no funcionó. Tiene que ser fiable el sistema. Privacidad y seguridad tiene que ver con los ataques que hoy día hay de ciberseguridad. Como ustedes saben, la inteligencia artificial y la ciberseguridad hoy día son los temas de conversación de lo más reciente en los foros. Los nuevos sistemas que se están creando, pues vulneran muchas veces los previos sistemas de seguridad que no estaban listos para estos nuevos ataques basados en inteligencia artificial y por lo tanto la nueva ciberseguridad tiene que utilizar inteligencia artificial para crear protecciones que estén acordes con los nuevos tiempos, ¿no? Entonces es un dilema bien interesante y que vamos a estar escuchando mucho en las noticias. El tema de inclusión, súper relevante. Según los últimos censos, aproximadamente hay 8,000 millones de personas en el planeta. Somos 8,000 millones de seres humanos. 1,000 millones tienen algún tipo de discapacidad. Si los sistemas y los procesos de inteligencia artificial no toman en cuenta ese grupo, es la octava parte de la humanidad, el daño en el día a día que se está generando es enorme. Tiene que ser incluyente en cuanto a prever los diferentes tipos de discapacidades visibles y no visibles que las personas pueden tener. En cuanto a transparencia, ya hablamos de lo que es la explicabilidad y lo que es tener reportes, lo que es hablar de cómo está el algoritmo que busca. Hay un reporte de transparencia de Microsoft anual. Es una de las pocas compañías públicas mundiales que emite un reporte de transparencia sobre inteligencia artificial. Si no es que la única, no quiero mentir, es la única que yo sé, pero es algo muy relevante, porque en ese reporte de transparencia se van haciendo ajustes de notas y de revisiones de lo que la retroalimentación de los sistemas va dando. Y se va hablando de manera transparente cómo van evolucionando los sistemas. Son reportes públicos, los pueden consultar en internet. Si ustedes le ponen reporte año 2026, Microsoft de transparencia, salió en el mes de mayo, viene saliendo desde 2024, entonces viene a ser muy interesante y está en un formato bastante amigable para entender. Y finalmente la rendición de cuentas, un principio en el cual digamos que las máquinas o los sistemas o la inteligencia artificial es responsable, está totalmente erróneo. Los únicos responsables somos las personas, los seres humanos. Esto estaba clarísimo desde autores como Isaac Asimov, un autor de ciencia ficción muy conocido. Yo sé que muchos lo han leído, han visto películas basadas en sus libros, pero además de ser un autor muy interesante, él diseñó unos principios de la robótica donde había varias reglas de lo que un robot
no debería de hacer, pero en pocas palabras, los principios de la robótica terminan dando la noción de que los responsables no son los robots, sino son los seres humanos que los crean, que los operan, que los manejan, que los ponen ahí. Entonces, esta es la base para la regulación a nivel internacional. Reino Unido ya adoptó principios de responsabilidad, basados incluso también en lo que Isaac Asimov desarrolló en su momento, y por lo tanto, una empresa como Microsoft, para tener una verdadera innovación responsable, como principio transversal más importante, y se fijan, es la base, es la rendición de cuentas, ¿no? Eso es fundamental para que realmente podamos aspirar a esa innovación responsable de la que estamos hablando. Y les decía de la Oficina de Innovación Responsable de los Comités de Ética, que no es una oficina más, les adelantaba eso, porque en esta gráfica lo vemos visualizado que está totalmente al centro. Esto significa que las demás áreas de la empresa son periféricas. Entonces, no es monetizar, no es un desarrollo, no es la innovación lo que debe de prevalecer, sino la seguridad de las personas y poner al ser humano en el centro para tomar las decisiones. Y se puede incluso detener un sistema o se puede detener un desarrollo si no cumple con los requisitos que esta oficina está estableciendo. Así es como tiene que ser la gobernanza al interior de las empresas. Este es un buen ejemplo de gobernanza. Y les hablaba también de usos sensibles. Poníamos algunos ejemplos. La empresa Microsoft tiene muy claro que no es lo mismo un caso donde estás buscando tal vez una dirección para llegar a un lugar que usa inteligencia artificial que un algoritmo que va a decidir si vas o no a la cárcel, o si te van a dar un crédito o no, o si te van a admitir a la universidad. Tiene que haber distingos entre el qué se está haciendo con el sistema para que le des un tratamiento diferente. Hoy día ya se cuenta con varios avances regulatorios y de gobernanza a nivel internacional. Yo creo que el más importante que podríamos destacar es el de la Unión Europea. Se habla mucho de que ya cuando entra en vigor esta regulación de inteligencia artificial, que se conoce como el AI Act, que fue demasiado tal vez estricta, ¿no? Sobre todo en términos de la innovación, atraer inversiones. Y puede ser que sea cierto, los mismos europeos lo están tratando de flexibilizar. Sin embargo, hay muchísimas cosas positivas, rescatables de este sistema. Yo les contaba un ejemplo que creo que hay que imitarlo a nivel mundial, y es que la inteligencia artificial no se utilice para una videovigilancia masiva de las personas. Ese cuerpo legislativo, esa ley, lo reconoce así, y me parece que es una de las cosas más loables y rescatables de ese proyecto. Y sí, tal vez tiene algunas cuestiones que ellos mismos están buscando reformar mediante informes, análisis, y seguramente haya cambios. Yo creo que nadie para la primera lo va a hacer perfecto, pero creo que ese es un aspecto muy importante que hay que rescatar, y que además es un sistema que se basa en riesgos, y por lo tanto, a mayor riesgo, mayor regulación, mayor tratamiento, mayor carga; a menor riesgo, pues se vuelve inocuo. Yo creo que esa lógica a todas las regulaciones del mundo les puede venir bien. No obstante, creo que también la Unión Europea busca la innovación, como es el caso de Estados Unidos, que hoy día su debate, digamos, sobre cómo regular a nivel federal, local, y que regular tiene mucho que ver con prevalecer más con la innovación. Yo creo que un balance entre las dos posturas podría ser muy benéfico para los demás países. En el caso de México, me parece que lo importante es que tengamos ciertos aspectos regulados en los que más dañan a la sociedad, como hablábamos ahorita de los deepfakes, que se pueda copiar lo positivo de lo que está haciendo Europa en la provisión estatal de videovigilancia masiva. No hay ahorita una regulación en México como tal de inteligencia artificial. Sería positivo que lo hubiera sin sobreregular. Y es un trabajo que se está haciendo el día a día, que participan diputados del Senado, el Ejecutivo Federal, pero no solamente el gobierno, aunque le reconocemos el liderazgo, sino que las empresas, la sociedad civil, la academia, también estamos en los debates en estos grupos multiparte, donde podemos aspirar a que se regule lo que se tenga que regular, y lo que no, pues le apostemos a la innovación. Tiene que haber ese balance, ese equilibrio, pero basado en derechos humanos. Y pues un tema que pueda llegar a ser internacional. La verdad es que si hacemos el símil con la energía atómica, pues la contención nuclear se logra gracias a la cooperación internacional. Yo creo
que lo esencial para el tema regulatorio es sí que avancen los países como avanzó Europa o con su sistema de manera soberana, o como lo estará haciendo México, como lo está haciendo Estados Unidos, pero creo que llegaremos a la promesa y nos alejaremos de los riesgos en la medida que encontremos los canales de cooperación y diálogo a nivel internacional, porque la inteligencia artificial no tiene fronteras artificiales que los países ponemos. Por lo tanto, ahí será muy interesante ver los trabajos. Las Naciones Unidas tiene ya un liderazgo importante. Vamos a ver cómo va evolucionando. Todavía no se ha concretado, pero es muy importante apoyar esos esfuerzos, estar enterados. Y sobre la adopción que les comentaba, quiero hacer nada más una reflexión sobre correlación que les decía al principio de la plática, ¿no? Que los países se van a desarrollar en la medida que adopten. Y aquí tenemos que ver diferentes niveles o etapas. Hay quien dice que son como las capas de un pastel, o como el que le llaman el AI Stack. Lo que tenemos que visualizar es que son diferentes partes para que la inteligencia artificial llegue a las personas. Una, pues obviamente va a ser el desarrollo, los algoritmos, pero para eso se requieren los centros de datos, con el almacenamiento, toda una infraestructura. Posteriormente, aplicaciones que solamente se van a desplegar en la medida que sean responsables, o deberían desplegarse a la medida que sean aplicaciones responsables. Vamos a tener una capa de desplegadores que comercialicen, que distribuyan la inteligencia artificial, que le hagan llegar por medio de apps, de sistemas a las personas. Pero tenemos un elemento muy importante en este stack, y eso también tiene que ver con el usuario. Todo esto es un ecosistema saludable de la inteligencia artificial, un usuario que debe estar informado, un usuario que debe de tener conocimiento básico de los temas éticos, de los riesgos, de la importancia de la inteligencia artificial y también de cómo poderlo utilizar a su favor, que no se quede fuera de este cambio tecnológico tan fuerte que está viendo, sino que pueda también beneficiarse utilizándolo. Y todo esto se traduce como una, digamos, dimensión a nivel internacional también que puede considerarse como una dimensión geopolítica de la inteligencia artificial, donde los países cooperen y no se vean de manera antagónica. Sobre esto hay un caso que yo les quiero comentar de cómo han adoptado los países diferentes tecnologías. En el caso de Microsoft hay un reporte que se conoce en inglés como el AI Diffusion Report. Desde el 2025 existe, 2026 ya acaba de salir hace 2 semanas la última versión, también consultable en internet. Y lo que se hace es a nivel mundial una estadística de cómo han adoptado los países la inteligencia artificial. Y vamos entonces por población económicamente activa. ¿Qué porcentaje de tu población económica activa ha utilizado inteligencia artificial? No necesariamente que esté utilizando diariamente, que haya utilizado al menos alguna vez. Y los cambios, no sé si se dan cuenta aquí en la gráfica por colores, pero hay una clara distinción: sur global y norte global. Los países en azul tienen hasta 40% más de adopción de inteligencia artificial, y conforme los azules se van volviendo más tenues, menos adopción, hasta los amarillos, finalmente los colores rojos que no tienen adopción ni siquiera del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que los países que sí adoptan y que sí utilizan la IA, su Producto Interno Bruto está creciendo, y los países que no están adoptando no está creciendo. Entonces, literalmente los países que van a avanzar económicamente son los que adopten. Esa es la correlación que tenemos que ver. Y para eso se requiere un trabajo, insisto, de 4 hélices, es un trabajo social y muchísima educación. Muchísima educación para que pueda haber la adopción, y no solo la adopción que dijimos, que sea adopción responsable, que sea la adopción correcta, la adopción que realmente queremos. Por esto esta correlación tan relevante. Aquí tenemos una gráfica de adopción entre norte y sur global, y pues hablamos de promedios del 13% para el sur y 22% para el norte, que se van ensanchando. Con el penúltimo reporte era del 14 al 24, y no tengo todavía, no se ha liberado la información oficial para compartirles, desafortunadamente, por un día. Pero ustedes hubieran visto aquí una gráfica donde sigue ensanchándose la diferencia. El norte global sigue creciendo, sigue adoptando, el sur no. Sin embargo, ha habido crecimiento en adopción. En el caso de México, el último reporte tiene un avance significativo, si bien en el penúltimo reporte que tenemos aquí, de H2 de 2025,
El caso mexicano, pues había crecido del 16 al 17%, un cambio positivo del 1%. El último reporte ya está bastante mejor, cercano al 20%. Pero si nos comparamos con un país como Singapur, que tiene un avance del 60%, pues es lo triple, ¿no? Y sí, el crecimiento económico está correlacionado. En el caso de los semiconductores, el primer reporte que salió de adopción pone el caso de Corea del Sur. Cuando ellos en los años 70 se pusieron de acuerdo todo lo que es gobierno, industria y academia para dedicarse al tema de semiconductores, una economía que crecía al 1% se volvió una economía consistente de crecimientos de tasas del 7 y el 8%, las más altas a nivel mundial, durante décadas. Cuando países con economías y vocaciones económicas similares, casi iguales, no hicieron un plan, no hicieron nada, no se pusieron de acuerdo, no adoptaron ninguna tecnología y siguen creciendo a tasas del 1.5% después de décadas. Entonces, ahorita es como regresar al pasado, regresarle, digamos, a la película y decir, estamos en el momento en el que podemos decidir cómo queremos crecer en las siguientes décadas. Pero para eso tenemos que ver cómo vamos a adoptar. Pero para adoptar tenemos que estar muy conscientes como sociedad que queremos y cómo vamos a adoptar de manera responsable para que esa frase que les dije al principio de la conversación de que la inteligencia artificial se adopte, pero de manera responsable. Responsable. Inteligencia artificial responsable. Sumamente importante. Con eso concluyo, pero si hubiera espacio para alguna pregunta, estamos abiertos. Muchísimas gracias.